Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Rubén Barrera, estudiante del noveno año básico. Hoy le voy a leer una lectura sobre la bella durmiente del bosque. Había una vez un rey y una reina que estaban tan afligidos por no tener hijos, que no hay palabras para expresarlo. Fueron a todas las aguas termales del mundo, hicieron votos, peregrinaciones, pequeñas devociones. Todos ensayaron sin resultado. Al fin, sin embargo, la reina quedó encinta y dio a luz una hija. Se hizo un hermoso bautizo, fueron madrinas de la princesita. Todas las hadas que pudieron encontrarse a la región eran 7, para que cada una de ellas, al concederle un don, como era la costumbre de las hadas en aquel tiempo, colmará a la princesa de todas las perfecciones imaginables. Después de la ceremonia del bautizo, todos los invitados volvieron al palacio del rey, donde había una gran festín para las hadas. Delante de cada una de ellas habían colocado un magnífico juego de cubiertos en un estuche de oro macizo, donde había una cuchara, un tenedor y un cuchillo de oro fino adornado con diamantes y rubí. Cuando cada cual se estaba sentado a la mesa, vieron entrar a un hada muy vieja que no había sido invitada porque hacía más de 50 años que no salía de una torre y la creían muerta o hechizada. El rey le hizo poner un cubierto, pero no había forma de darle un estuche de oro macizo como a las otras, pues solo se había mandado hacer 7 para las 7 hadas. La vieja creyó que la despreciaban y murmuró entre dientes algunas amenazas. Una de las hadas joven que se hallaba cerca la escuchó y pensando que pudiera hacerle algún don enojoso a la princesita, apenas se levantaron de la mesa a esconderse tras la cortina, al fin de hablar la última y poder así reparar en lo posible el mal que la vieja hubiese hecho. Entre tanto, las hadas comenzaron a conceder sus dones a la princesita. La primera le otorgó el don de ser la persona más bella del mundo, la siguiente el de tener de alma de un ángel, la tercera el de poseer una gracia admirable en todo lo que hiciera, la cuarta el de bailar a las 1000 maravillas, la quinta el de cantar como un ruiseñor, y la sexta el de tocar toda clase de instrumentos musicales a la perfección. Llegado el turno de la vieja hada, esta dijo, meneando la cabeza, más por despecho que por vejez, que la princesita se pinchara la mano con un huso, lo que le causaría la muerte. Ese don terrible hizo temblar a todos los asistentes y no hubo nadie que no llorara. En ese momento el hada joven salió de su escondite y en voz alta pronunció estas palabras: tranquilizaos, rey y reina, vuestra hija no morirá. Es verdad, no tengo poder suficiente para deshacer por completo lo que mi antecesora ha hecho. La princesa se clavará la mano con un huso, pero en vez de morir solo caerá en un sueño profundo que durará 100 años, al cabo de los cuales el hijo de un rey llegará a despertarla, para tratar de evitar la desgracia anunciada por la anciana. El rey hizo publicar de inmediato un edicto mediante el cual, bajo pena de muerte, prohibida a toda persona hilar con huso y conservar husos en casa. Pasaron 15 o 16 años, un día en el que el rey y la reina habían ido a una de sus mansiones de recreo, sucedió que la joven princesa, correteando por el castillo, subiendo de un cuarto en cuarto, llegó a lo alto de un torreón, a una pequeña buhardilla, donde una anciana estaba sola hilando su copo. Esta buena mujer no había oído hablar de las prohibiciones del rey para hilar en huso. ¿Qué haces aquí, buena mujer?, dijo la princesa. Estoy hilando a mi bella niña, le respondió la anciana, que no la conocía. Ah, qué lindo es.
replicó la princesa. ¿Cómo lo haces? Enséñame a ver si yo también puedo. No hizo más que coger el uso y siendo muy viva y un poco atolondrada, aparte de que la decisión de las hadas así lo habían dispuesto, cuando se clavó la mano con él y cayó desmayada. La buena anciana, muy confundida, clama socorro. Llegan de todos los lados, echan agua al rostro de la princesa, la desabrochan, le golpean las manos, le frotan los sienes con agua de la reina de Hungría, pero nada la reanima. Entonces el rey, que acababa de regresar al palacio y había subido al sentir el alboroto, se acordó de las predicciones de las hadas y pensando que eso tenía que suceder, ya que ellas lo habían dicho, hizo poner a la princesa en el aposento más hermoso del palacio sobre una cama bordada en oro y plata. Se veía tan bella que parecía un ángel, pues él desmayó, no le había quitado sus vivos colores, sus mejillas eran encarnadas y sus labios como el coral. Solo tenían los ojos cerrados, pero se la oía respirar suavemente, lo que demostraba que no estaba muerta. El rey ordenó que la dejaran dormir en reposo hasta que llegase su hora de despertar. El hada buena que le había salvado la vida al hacer que durmiera 100 años se hallaba en un reino de Mataquín, a 12.000 leguas de allí cuando ocurrió el accidente de la princesa. Pero en un instante recibió la noticia traída por un enanito que tenía botas de 7 leguas. Eran unas botas que recorrían 7 leguas en cada paso. El hada partió de inmediato y al cabo de una hora la vieron llegar en un carro de fuego tirando por dragones. El rey la fue a recibir dándole la mano a la bajada del carro. Ella probó todo lo que él había hecho, pero como era muy previsora, pensó que cuando la princesa llegara a despertarse se sentiría muy confundida. Al verse sola en este viejo palacio, hizo lo siguiente: tocó con su varita todo lo que había en el castillo, salvó al rey y a la reina. Allá damas de honor, mucamas, gentilhombres, oficiales, mayordomos, cocineros, tocó también todos los caballos que estaban en las caballerizas, con los palafreneros, los grandes perros de gallinero y la pequeña Puff, la perrita de la princesa que estaba junto a ella sobre el lecho. Junto con tocarlos, se durmieron todos para que despertara al mismo tiempo que su ama, a fin de que estuviesen todos listos para atenderla. Llegado el momento, hasta los hacedores que estaban al juego, con perdices y faisanes, se durmieron y también el juego. Todo esto se hizo en un instante. Las hadas no tardaban en realizar su tarea. Entonces el rey y la reina, luego de besar a su hija querida, sin que ella despertara, salieron del castillo e hicieron publicar provisiones de acercarse a él. A quienquiera que fuese en todo el mundo, estas provisiones no eran necesarias, pues en un cuarto de hora creció alrededor del parque tal cantidad de árboles grandes y pequeños, de zarzas y espinas entrelazadas unas con otras, que ni hombre ni bestia habría podido pasar, de modo que ya no se divisaba sino lo alto de las torres del castillo, y esto solo de muy lejos. Nadie dudó de que esto fuese también obra del hada, para que la princesa mientras durmiera no tuviera nada que temer de los curiosos. Al cabo de 100 años, el hijo de un rey que gobernaba en este mundo andaba de caza por esos lados. Preguntó qué eran esas torres que se veían por encima de un gran bosque muy espeso. Cada cual le respondió según lo que había oído hablar. Unos decían que era un viejo castillo poblado de fantasmas, otros que los brujos de la región celebraban allí sus reuniones. La opinión más corriente era que en ese lugar vivía un ogro,
y llegaba allí a cuanto niño podía atrapar para comérselo a gusto y sin que pudieran seguirlos, teniendo él solamente el poder para hacerse un camino a través del bosque. El príncipe no sabía qué creer hasta que un viejo campesino tomó la palabra y le dijo: Príncipe, hace más de 50 años le oí decir a mi padre que había en ese castillo una princesa, la más bella del mundo, que dormiría durante 100 años y sería despertada por el hijo de un rey a quien ella estaba destinada. Al escuchar este discurso, el joven príncipe se sintió enardecido. Creyó sin vacilar que él podría. A tan hermosa aventura, impulsado por el amor y la gloria, resolvió investigar al instante de qué se trataba. Apenas avanzó hacia el bosque, esos enormes árboles, aquellas zarzas y espinas se apartaron para dejarlo pasar, camino hacia el castillo, que veía el final de una gran avenida a donde penetró, pero ante su extrañeza vio que ninguna de esas gentes había podido seguirlo porque los árboles se habían cerrado tras él. Continuó sin embargo su camino. Un príncipe joven y enamorado es siempre valiente. Llegó a un gran patio de entrada donde todo lo que apareció ante su vista era para helarlo de temor. Reinaba un silencio espantoso por todas partes, que se presentaba la imagen de la muerte. Era una de cuerpos tendidos de hombres y animales que parecían muertos, pero se dio cuenta por la nariz granujienta y la cara rubicunda de los guardias, que solo estaban dormidos, y sus jarras, donde aún quedaban unas gotas de vino, mostraban a las claras que se habían dormido bebiendo. Atraviesa un gran patio pavimentado de mármol, sube por la escalera, llega a la sala de los guardias, que estaban formados en la hilera, la carabina al hombro, roncando o más y mejor. Atraviesa varias cámaras llenas de caballeros y damas, todos durmiendo, unos de pie, otros sentados. Entra en un cuarto todo dorado, donde ve sobre una cama cuyas cortinas estaban abiertas el más bello espectáculo que jamás imaginara una princesa que parecía tener 15 o 16 años, cuyo brillo resplandeciente tenía algo luminoso y divino. Se acercó temblando y en actitud de admiración se arrodilló junto a ella. Entonces, como había llegado al término del hechizo, la princesa despertó y, mirándolo con ojos más tiernos de lo que una primera vista parecía permitir: «¿Eres tú, príncipe mío?», dijo ella. «Bastante me has hecho esperar». El príncipe, atraído por esas palabras y más aún por la forma en que había sido dichas, no sabía cómo demostrarle su alegría y gratitud. Le aseguró que la amaba más que a sí mismo. Sus discursos fueron inhábiles, por ellos gustaron más. Pocas elocuencias, mucho amor, con eso se llega lejos. Estaba más confundido que ella, y no era para menos. La princesa había tenido tiempo de soñar con lo que le diría, pues parece, aunque la historia no lo dice, que el hada buena, durante tan prolongado letargo, le había procurado el placer de tener sueños agradables. En fin, hacía 4 horas que hablaban y no habían conversado ni de la mitad de las cosas que tenían que decirse. Entretanto, el palacio entero se había despertado junto con la princesa. Todos se disponían a cumplir con su tarea y como no todos estaban enamorados, ya se morían de hambre. La dama de honor, apremiada con los demás, le anunció a la princesa que la cena estaba servida.
El príncipe ayudó a la princesa a levantarse y vio que estaba toda vestida y con gran magnificencia, pero se abstuvo de decirle que sus ropas eran de otra época y que todavía usaban gorguera, no por eso se veían menos hermosas. Pasaron a un salón de espejo y allí cenaron, atendido por los servidores de la princesa, violines y oboes. Interpretaron piezas antiguas, pero excelentes, que ya no se tocaba desde hace casi 100 años, y después de la cena, sin pérdida de tiempo, el capellán los casó en la capilla del castillo y la dama de honor le cerró las cortinas. Durmieron poco, la princesa no lo necesitaba mucho y el príncipe la dejó por la mañana. Temprano, para regresar a la ciudad donde su padre debía estar preocupado por él, el príncipe le dijo que estando de casa se había perdido en el bosque y que había pasado la noche en la choza de un carbonero, quien le había dado de comer queso y pan negro. El rey, su padre, que era un buen hombre, le creyó, pero su madre no quedó muy convencida. Y al ver que iba casi todos los días a cazar y que siempre tenía una excusa a mano cuando pasaba 2 o 3 noches afuera, ya no dudó que se trataba de algún amorío, pues vivió más de 2 años enteros con una princesa y tuvieron 2 hijos, siendo la mayor una niña cuyo nombre era Aurora, y el segundo un varón a quien llamaron el Día, porque parecía aún más bello que su hermano. La reina le dijo una y otra vez a su hijo, para hacerlo confesar que había que darse gusto en la vida, pero él no se atrevió nunca a confiarle su secreto, aunque la quería, le temía, pues era de la raza de los ogros y el rey se había casado con ella por sus riquezas. En la corte se rumoreaba incluso que tenían inclinaciones de ogro y que al ver pasar niños le costaba un mundo dominarse para que no abalanzarse sobre ellos, de modo que el príncipe nunca quiso decirle nada. Mas cuando murió su padre, el rey, al cabo de 2 años, y el príncipe se sintió el amo, declaró públicamente su matrimonio y con gran ceremonia fue a buscar a su mujer al castillo. Se le hizo un recibimiento magnífico en la capital, a donde ella entró acompañada de sus 2 hijos. Algún tiempo después, el rey fue a hacer una guerra contra el emperador Contalabute. Su vecino encargó la regencia del reino a su madre, recomendándole mucho que cuidara a su mujer. Y el verano, y apenas partió la reina madre, envió a su nuera y sus hijos a una casa de campo en el bosque para poder satisfacer más fácilmente sus horribles deseos. Fue allí algunos días más tarde y le dijo una noche a su mayordomo: mañana para la cena quiero comerme a la pequeña Aurora. Ay, señora, dijo el mayordomo, lo quiero. Y lo dijo en un tono de ogresa, que desea comer carne fresca, y deseo comerme con salsa Robert. El pobre hombre, sabiendo que no podía burlarse de una ogresa, tomó su enorme cuchillo y subió al cuarto de la pequeña Aurora. Ella tenía entonces 4 años y saltando y corriendo se echó a su cuello pidiéndole caramelos. Él se puso a llorar, el cuchillo se le cayó de las manos y se fue al corral a degollar un corderito, cocinándolo con una salsa tan buena que su mamá le aseguró que nunca había comido algo tan sabroso. Al mismo tiempo llevó a la pequeña Aurora donde su mujer para que la escondiera en una pieza que ella tenía al fondo del corral. 8 días después, la malvada reina le dijo a su mayordomo: para cenar quiero al pequeño Día. Él no contestó, habiendo resuelto engañarla como la primera vez. Fue a buscar al niño y lo encontró florete a la mano practicando esgrima con un mono muy grande, aunque solo tenía 3 años. Lo llevó a donde su mujer, quien lo escondió junto con Aurora, y en vez del pequeño Día sirvió un cabrito muy tierno
que la ogresa encontró delicioso. Hasta aquí la cosa había marchado bien, pero una tarde esta reina perversa le dijo al mayordomo: quiero comerme a la reina con la misma salsa que sus hijos. Esta vez el pobre mayordomo perdió la esperanza de poder engañarla nuevamente. La joven reina tenía más de 20 años. Sin contar los 100 que había dormido, aunque hermosa y blanca, su piel era algo dura, y como encontrarla en el corral un animal tan duro, decidió entonces, para salvarla su vida, degollar a la reina y subió a sus aposentos con la intención de terminar de una vez. Tratando de sentir furor y con el puñal en la mano, entró a la habitación de la reina. Sin embargo, no quiso sorprendería y en la forma respetuosa le comunicó la orden que había recibido la reina madre. Cumple con tu deber, le dijo ella, teniendo su cuello. Ejecuta la orden que te han dado. Iré a reunirme con mis hijos y mis pobres hijos tan queridos, pues ella los creía muertos desde que él se los había llevado sin darle explicaciones. No, señora, le respondió el pobre mayordomo enternecido. No la mataré y podrá reunirse con sus queridos hijos, pero será en mi casa donde los tengo escondidos, y otra vez engañará a la reina haciéndole comer una cierva en lugar suyo. La llevó enseguida a casa de una mujer, y mientras la reina abrazaba a su hijo, él fue a preparar una cierva que la reina comió para la cena con el mismo apetito que si hubiera sido la joven reina. Se sentía muy satisfecha con su crueldad, preparándose para contarle al rey a su regreso que los lobos rabiosos habían comido a su mujer y a sus 2 hijos. Una noche en que, como de costumbre, rodaba por los patios y corrales del castillo para olfatear alguna carne fresca, oyó en una sala de la planta baja al pequeño Día, que lloraba porque su madre quería pegarle por portarse mal, y escuchó también a la pequeña Aurora, que pedía perdón por su hermano. La ogresa reconoció la voz de la reina y de su hijo, y furiosa por haber sido engañada a la primera hora de la mañana siguiente, ordenó con una voz espantosa que hacía temblar a todo el mundo que pusiera en medio del patio una gran cuba, haciéndole llenar sus sapos, vigorosas culebras y serpientes, para echar con ella a la reina y sus niños, al mayordomo, su mujer y su criado. Había dado la orden de traerlos con las manos atadas a la espalda. Ahí estaba en los verdugos, se preparaban para echarlos a la cuba, cuando el rey, a quien no esperaba tan pronto, entró a caballo en el patio. Había viajado por la posta y preguntó atónito: ¿qué significa este horrible espectáculo? Nadie se atrevía a decírselo, cuando de pronto la ogresa, enfurecida al mirar lo que veía, se tiró la cabeza dentro de la cuba y en un instante fue devorada por las viles bestias que ella había mandado poner. El rey no dejó de afligirse, era su madre, pero se consoló muy pronto con su bella esposa y sus queridos hijos. Ya, lo que entendí fue que de la historia de la Bella Durmiente del Bosque, que hay personas que al nacer los hijos también tiran maldiciones, tal cual es como pasar en la vida real. A pesar que es un cuento, hay casos que también son en vida real, y que las maldiciones siempre van a estar ahí mientras uno no las desate. Y hay personas que son tan humildes de corazón que, a pesar que le manden órdenes, arriesgan sus vidas para no matar a las personas que no tienen la culpa. Eso es todo. Muchas gracias.